buenos días, queridos televidentes. De TLV1 nos reencontramos hoy después de un periodo relativamente prolongado de receso con un nuevo ciclo de nuestras entregas a propósito del desarrollo actual de la situación política mundial desde la perspectiva de la filosofía política, que en el fondo, tratándose de una forma mentis auténticamente católica como la que aquí pretendo ofrecerles, se trata de una perspectiva no apenas filosófico-política, sino también teológico-política. El título elegido para el programa del día de hoy es brevemente la Cuarta Revolución Industrial como experiencia religiosa, porque de eso se trata en última instancia. Lo he repetido a lo largo de los programas del ciclo anterior, del año 2024, estamos frente al problema teológico-político por excelencia, a la completa inversión de la fe católica a manos de la religión del anticristo. Por eso he dicho en otras oportunidades también que si hay dos libros de la mayor relevancia a los fines de comprender la realidad actual en sus profundas raíces, esos son el libro del Génesis y el libro del Apocalipsis. Por supuesto, la totalidad de las escrituras tienen lo que se llaman discursos escatológicos de una u otra forma que adquieren relevancia a la luz de estos dos grandes textos que acabo de mencionar. Digo entonces, el problema de la Cuarta Revolución Industrial como experiencia religiosa. Lo que trataré de ofrecerles hoy es, en cierto modo, un compendio, una síntesis, una presentación sistemática de los grandes temas que habré de desarrollar en los programas sucesivos que corresponden al ciclo 2025. Trataré entonces de que esta síntesis les ofrezca la visión completa del todo para después ir tratando detalladamente sus correspondientes segmentos, sus capítulos, sus partes. Cabe decir entonces que lo que habremos de recorrer hoy es un camino signado por el título, la significación del título, la comprensión del papel precisamente de la cultura, de la política argentina en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial. Recapitularé posteriormente qué cosa es ahora la Cuarta Revolución Industrial desde esta nueva perspectiva. Para ello habremos de apoyarnos en algunos conceptos desarrollados en los 20 programas anteriores. Posteriormente habré de ofrecerles un breve recorrido histórico para que se comprenda que el problema actual que tiene, como digo, reitero, incluso tomando palabras del mentor ideológico que es Klaus Schwab, que tiene un matiz manifiestamente apocalíptico, está ya anticipado en la historia del pensamiento filosófico y teológico. Posteriormente, sí, pasaremos ya en la segunda parte a una sistematización del problema que nos ocupa, a saber, el tratamiento de la Cuarta Revolución Industrial como sistema compacto de tesis y conceptos, aplicados al hombre, a la comunidad política y a la actitud religiosa frente a la fe sobrenatural. Y finalmente habremos de concluir, como lo hacemos siempre, con algunas conclusiones, tratando de que sean valiosas a los efectos de la comprensión que ustedes puedan realizar desde sus casas. Digo entonces que se trata ante todo de una experiencia religiosa de clara connotación gnóstica, vale decir, una experiencia religiosa de una teología natural de un Dios creado por el hombre que se propone como redención de la persona humana. Esto es lo que habremos de desarrollar hoy en parte y en programas sucesivos. Es una teología agnóstica que además posee, como toda teología aún natural, un núcleo filosófico. Pero ese núcleo filosófico aquí es ideológico. Es en parte filosófico y digo en parte ideológico. Si tomamos seriamente la palabra filosofía, habría que remontarse a la tesis de la libido dominante ya enunciada por Friedrich Nietzsche. La intención de los globalistas no es aquí el acopio de los recursos materiales, el acopio del dinero. Su intención es desarrollar esa libido dominante, esa experiencia psicológica que hace precisamente
placentera la situación del psicópata cuando ve a sus víctimas humilladas, como es el caso hacia el que vamos encaminados. Es una experiencia agnóstica que tiene por dentro una ideología que nace en la segunda mitad del siglo XIII para llegar hasta incluso Yuval Harari, como lo dije también en otras oportunidades. Es ante todo esto una experiencia agnóstica, filosófica, que apunta justamente al dominio, a la total dominación del planeta, de la vida entera planetaria, y además podríamos decir que consiste, según su articulación sistemática, en la exacta inversión de cuanto leemos en las Escrituras. Vale decir, es una teología del anticristo. Esto habremos de probarlo también. ¿En qué importante medida la República Argentina, muy a pesar de las declaraciones explícitas del presidente Milei en distintos foros internacionales, especialmente en Davos, en California y en reiteradas oportunidades recientemente, en qué importante medida la Argentina está involucrada en este progreso aparentemente irreversible de la Cuarta Revolución Industrial? Lo está absolutamente valiéndose de un guión subrepticio, de un guión que en superficie es engañoso, pero que en la profundidad de tal discurso se esconde, como digo, el progreso irreversible del plan trazado por el globalismo en la cabeza de, por caso, el señor Klaus Schwab, Elon Musk y otros, y Bill Gates, para nombrar los que vengo tratando en los últimos programas del año anterior. Digo entonces, ¿cuáles son los hechos que abonan estas afirmaciones? Vean ustedes, si no, para tocar algunos aspectos de la realidad, la Expo Agroindustrial de San Nicolás que acaba de tener lugar. Allí no se ofrece solamente un modelo del progreso del campo agroindustrial a los efectos de la economía del Estado argentino. Se ofrece un modelo nuevo de bioeconomía, o sea, una economía que se hace una con la planificación cibernética, la reducción de toda la industria agroindustrial al control cibernético, que dicho sea de paso, se incardina en eso que yo en otras oportunidades llamé la causa formalísima del orden político mundial nuevo que se propone. Esto es la inteligencia artificial única. Habré de referirme a esto en lo que sigue. Es, de alguna manera, bajo el guión tecnológico, la cesión completa de soberanía a cargo del poder mundial, la sustitución del Estado-Nación en este aspecto de capital importancia para nosotros, que es el desarrollo agroindustrial. Ahí mismo se anunció en la rural la próxima exposición ganadera, pero también con el componente de la bioingeniería, de la tecnología biológica, del control cibernético, precisamente del campo ganadero. Lo mismo, la reconducción de la ganadería al control único de la inteligencia única, que es la inteligencia artificial. Cabe aclarar que lo que hacemos aquí, lo que tratamos de mostrar aquí, es cómo toda la economía argentina, todo el orden político y cultural se reduce a la categoría de sistema. Hay un sistema cerrado cuyas características también habré de desarrollar en el día de hoy. Hay un hecho importante, uno que proviene de nuestro medio local y otro que recogemos en la literatura de los mentores de este proyecto. En la literatura dice el señor Klaus Schwab que precisamente la pieza clave del desarrollo y progreso de la Cuarta Revolución Industrial es la reducción total de la energía a electricidad. La reducción completa de la energía a energía eléctrica, lo que permite un control absoluto, unilateral, del desarrollo no apenas del Estado argentino, sino planetario. Recuerden ustedes, y esto sí proviene del ámbito local, recuerden ustedes en estos últimos días de calor agobiante que hemos vivido, como el día de hoy, pero ocurrido la semana pasada y aún la anterior. Aquí en la ciudad de Buenos Aires tuvo lugar un gran apagón. Un gran apagón al que se refirió el señor Elon Musk cuando dijo: Buenos Aires
Los hombres en Buenos Aires, los argentinos, los porteños, con más determinación aún específica, están dando muestras de un uso indebido de la corriente eléctrica a los fines de la inteligencia artificial, lo que está requiriendo la intervención centralizada del gobierno único. Y por eso ocurrió el apagón. Si ustedes tienen memoria, podrán recordar también ese gran apagón de 3 o 4 días allá sobre el final del gobierno de Macri, atribuida a un desperfecto ocurrido fuera del país, pero que paralizó la vida completa del país, como si estuviésemos en cuarentena, ofreciendo una cabal muestra de poder, porque de eso se trató, en el uno y en el otro caso. Allí está la Argentina real, no la Argentina de la declamación que ofrece el presidente Milei. Por mucho que niegue, afirma con los hechos el progreso irreversible de la cuarta revolución industrial. Otro hecho particularmente significativo es el hecho precisamente de la incardinación de la Argentina en el modelo tecnológico que viene precisamente importado para el crecimiento y para la irrupción propiamente en el terreno económico. Habremos de referirnos a esto, no sin antes recordar precisamente que las últimas conclusiones de Davos enero 2025 ponen hincapié en, por una parte, la abusiva intervención del hombre en el medio ambiente, a lo cual me acabo de referir y de lo cual nuestro país y nuestro gobierno se ha hecho cargo, el fracaso de la democracia liberal, el calentamiento global y las crisis sanitarias. Vean ustedes, si no, y agrego, y los desastres climáticos. Vean ustedes, si no, el fenómeno Bahía Blanca. Me recordaban algunos alumnos que acompañan mis exposiciones que Bahía Blanca lleva por lo menos 10 años de desarrollo del nuevo modelo urbanístico que se corresponde con el proyecto teológico, con el proyecto ideológico y religioso de la Cuarta Revolución Industrial. Me refiero al crecimiento del proyecto urbanístico llamado de ciudades de 15 minutos. Eso es Bahía Blanca. Justo ahora se plantea, a propósito de un desastre climático, ¿qué cosa? La necesidad de refundar la ciudad de Bahía Blanca. Queda la hipótesis abierta para todos a saber cuál será el modelo urbanístico para la nueva ciudad de Bahía Blanca. Algo que nosotros podemos ver en nuestras ciudades ya. Se puede ver en las marcas que hay en el suelo, se puede ver en la organización de los locales, precisamente restaurantes, bares, se puede ver en los sistemas de iluminación la presencia cabal del modelo de ciudades de 15 minutos a los cuales me he referido en otras oportunidades. Ven ustedes entonces que la constitución real de nuestro Estado, de la Argentina, camina inequívocamente por el rumbo de la Cuarta Revolución Industrial y de su modelo urbanístico. Podríamos recapitular aquí qué cosa es la Cuarta Revolución Industrial. Lo dije en su momento, ofrecí una definición que podría recapitular, reitero, en estos términos. Consiste en la reducción de la completa vida planetaria, digo, de la vida vegetal, de la vida animal y de la vida del hombre, desde el control cibernético, desde la informática, desde justamente desde las máquinas, desde las computadoras, efectivamente. Pero aquí quisiera hacer hincapié en otro aspecto. Diría que es la reducción completa de la vida planetaria, por supuesto del Estado argentino, a sistema. El problema es, cuando hablo de sistema, ¿a qué sistema me estoy refiriendo? Habré de tratarlo poco más adelante. Quisiera traer a colación ahora una expresión muy feliz de Etienne Gilson, filósofo medieval conocido por muchos, en donde, refiriéndose al sistema de la fenomenología del espíritu de Hegel, va a decir que conocer un sistema significa conocer su desarrollo, su intención y sus resultados. Justamente lo que tratamos de hacer aquí es mostrar la integración sistemática de todos los componentes, de todas las estrategias disruptivas de esta Cuarta Revolución Industrial, para mostrar la convergencia hacia un único fin, que es precisamente la refundación integral del orden de la creación. Por eso,
los mentores de la Cuarta Revolución Industrial hablan expresamente de un escenario francamente apocalíptico, que recordamos aquí, cuando trajimos a la pantalla aquellas imágenes de la clausura de los Juegos Olímpicos en Francia del año 2024. Sistema al que habré de referirme significa, por ahora, interconexión, significa por ahora una dependencia recíproca de todas las partes en un todo, en una fusión totalizante. La palabra, la expresión que utilizan los mentores de la Cuarta Revolución Industrial es que los hombres serán en este nuevo sistema planetario, así como una cuna de gatos. Es durísima la expresión, pero la tengo que repetir tal cual la expresan ellos. Una cuna de gatos, entre los cuales habrá solamente interconexiones, control e interdependencia. Reitero, interdependencia, control y conexiones electromagnéticas. El diálogo, como expresión racional de dos almas que se comunican, ha sido reemplazado por la conexión electromagnética, por la reducción de la persona humana a vibraciones. Me referiré a esto en el capítulo antropológico que he preparado para ustedes en el día de hoy. Vean ustedes entonces cómo este sistema es, ante todo, anonadante de la persona humana. Retomo aquí lo que está ya anunciado en programas anteriores, la tesis de Friedrich Schelling, quien parte del supuesto de que el hoy llamado cosmos, medio ambiente, está imbuido de corriente electromagnética. Bueno, esto es capital para el desarrollo de este proyecto actual. La reducción precisamente del sistema energético a energía eléctrica que permite interactuar con lo que el señor Schwab llama el material de la vida, a saber, el grafeno, al cual ya me he referido. Ante todo, quisiera aclararles que cuanto voy diciendo parece de ciencia ficción, pero responde a la rigurosa realidad que leemos en los textos de los globalistas. Lo que ocurre es que es algo preternatural, es algo que excede la naturaleza humana, es algo que no pertenece, no está en las escrituras, no es de carácter sobrenatural, sino preternatural. Es de origen cabalmente diabólico. Solo una mente superior y maligna puede pensar con tanta perfección la integración, la interacción de todas estas partes en un sistema cerrado. Veamos ahora un poco cuál es el desarrollo histórico, a ver qué precedentes históricos reconoce esta situación actual en la que transitamos. Me he referido en mi libro que se acaba de presentar en la Fundación Gladius a distintas corrientes de pensamiento, pero aquí quisiera decir brevemente que se trata apenas de una reformulación de las 4 preguntas kantianas por excelencia. ¿Qué debo conocer? Recuerden hoy que conocimiento es informática. ¿Qué debo saber? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar? Y por último, ¿qué es el hombre? El replanteo del hombre que hemos conocido hasta hoy. Traigo a colación aquí, por ejemplo, el caso de Marsilio de Padua, un autor que desarrolla su labor a partir de la muerte de Alberto Magno en 1280 hasta entrado el siglo XIV. En tiempos de Marsilio de Padua predominaban 2 grandes tesis. La tesis de la potencia Dei absoluta y la otra, la potencia Dei ordinata. La potencia de Dios absoluta y la potencia de Dios dentro de un orden creado por él mismo. A la primera, potencia Dei ordinata, suscriben Duns Scoto y Guillermo de Ockham, contemporáneo de Marsilio de Padua. ¿Qué quiere decir esto de potencia Dei absoluta? Quiere decir que Dios es todopoderoso y por tanto puede resolver incluso a capricho, redimir a un injusto y castigar a un justo. Esto inaugura claramente la independencia del orden temporal respecto al orden sobrenatural. Esta tesis de la potencia Dei absoluta está en la base del proyecto de la modernidad. Inaugura también la plenitud del poder en manos del emperador temporal,
que puede prescindir de Dios inclusive. Habré de referirme, como digo, esto es solo una síntesis en programas posteriores a todos estos temas. La otra, la potencia Dei ordinata, es la que se corresponde con el modelo aristotélico, en donde un primer motor inmóvil, al cual Aristóteles le pone el nombre de un Dios natural, le siguen motores segundos, causas segundas, que también participan activamente en el movimiento y en la vida del planeta. Llevado al caso del hombre, los motores segundos somos las personas humanas que con discernimiento y libre arbitrio colaboramos en la obra creadora de Dios, conduciendo cada cosa, cada obra a su fin debido, que es la mayor gloria de Dios. Esta es la potencia Dei ordinata, que se corresponde con la teología de Santo Tomás de Aquino. Precisamente la cuarta revolución industrial ha operado tres postulados. Yo he definido tres postulados para identificar el accionar de los globalistas sobre estos grandes principios. El primero, reemplazar el nombre de Dios por el del hombre en estas dos tesis. No es la potencia Dei absoluta, sino la potencia homini absoluta. Y tampoco es la potencia Dei ordinata, sino la potencia hominis ordinata. Pero además, en un segundo postulado, la cuarta revolución industrial ha hecho de los dos postulados uno solo: la potencia del hombre absoluta y ordenada, conforme a su propia libido dominandi. Y el tercer postulado, el más grave de todos, del cual seguiremos para adelante en nuestro desarrollo del día de hoy. ¿Cuál es ese? Precisamente la caducidad del modelo de la física de Aristóteles, el modelo del primer motor y de los motores secundarios. Esto, traducido a los términos de la moral y de la política, implica la caducidad de la vida moral y de la vida política, la caducidad del discernimiento intelectual que gobierna las operaciones morales y políticas. En otros términos, más sencillos todavía, en la inauguración de un mundo de zombies gobernados por un intelecto único que reemplaza al suyo propio, al de la persona humana. Todo esto, históricamente, remata precisamente en la configuración de un motor único, por ahora de una inteligencia única, de un intelecto único, tesis retomada del averroísmo latino que predominaba en la Universidad de París cuando Marsilio de Pau era rector de esa universidad, del tiempo de Marsilio y del tiempo de Guillermo de Ockham. Esto da para conversar mucho más con ustedes, pero por ahora, digo entonces, es apenas un enunciado, es apenas un incardinamiento de partes. Todo esto, la reducción del intelecto humano al intelecto único, da lugar precisamente a esto, al relevo del intelecto humano, del de la persona humana, en beneficio del intelecto único que llamamos hoy inteligencia artificial. Todo esto, insisto, es el cuadro histórico-filosófico que habremos de recorrer. Una breve sistematización antes de proponerles una pausa. Vamos ahora a entrar en el núcleo sistemático de la cuarta revolución industrial. ¿Cuáles son sus características definitorias, sus características esenciales? Ellas son la amplitud, la profundidad de su alcance y la velocidad con que estos cambios se producen. Los dos primeros conceptos, amplitud y profundidad, se podrían sintetizar en el concepto de complejidad del sistema. Cualquiera entiende que si nosotros queremos explicarle qué cosa es la cuarta revolución industrial a otra persona, a un familiar, a un conocido, nos encontramos frente a una dificultad teórica enorme. ¿Cómo sintetizar todo esto y transformar en simple lo que es francamente complejo y difícil? Porque abarca la totalidad de los aspectos de la vida planetaria y porque lo abarca en profundidad. Digo entonces, retomando las preguntas kantianas, la más importante, hasta incluso cuestionar cómo debe ser el hombre que luego será el ciudadano de la nueva república mundial, el ciudadano que vivirá en el globalismo. ¿Cómo será este hombre? Digo entonces, estos elementos nos conducen justamente a analizarlos después en el caso del hombre, de la comunidad y en el caso de la fe sobrenatural. Digo, este tema de la profundidad
y de la amplitud conducen al concepto de complejidad. Y el otro, el de la velocidad, es precisamente el que atañe a la informática, el mayor capital, el capital más valioso de nuestros días, la información, que irá transformando al hombre, a la comunidad e incluso a la fe sobrenatural. Este problema, el cotejo, la confrontación entre el intelecto humano y el intelecto único, esta por ahora confrontación, conduce a inaugurar otros pasos posteriores, que son, en primer lugar, la intervención del intelecto humano, porque la intención del sistema globalista es de dominación, es de subyugación, vale decir, la intervención por vía de bioingeniería, la precisamente introducción de mecanismos cibernéticos en el intelecto humano, concretamente en el cerebro, en la modificación inclusive del ADN de la persona humana, en la interacción, en un segundo paso, por vía de los algoritmos, que según nos enseñan y nos dicen en las declaraciones últimas de Elon Musk, de aquí a unos años, 2050 en concreto, serán tantos como los humanos. Hoy ya convivimos en comunidades duplicadas, vale decir, somos nosotros más los algoritmos que están en nuestros dispositivos celulares. El tercer paso es justamente la succión del intelecto humano que incorpora datos propios a las bases de datos, a los big data, que elaboran luego una mente superior, que no es alienígena, sino preternatural y diabólica, y que acaba con la sustitución literal del intelecto humano. En esto quisiera hacer un breve comentario antes de pasar a la pausa que les había anunciado. Escuchaba hace unos días un diálogo entre un periodista y otro que criticaban al señor Pergolini, que había hablado bien de la inteligencia artificial, había dicho que estos robots, la vida robótica que irrumpe en nuestras comunidades, la vida de los algoritmos, sería para beneficio del hombre. Bueno, este es el guión de la Cuarta Revolución Industrial. Pero este otro que lo criticaba decía que hay que tener presente quién va a ser esclavo de quién, si el robot de nosotros o nosotros de los robots. Y para eso recurría a una tesis particular que es también conducente al mismo fin, al nuevo orden mundial. Vale decir, decía que estos robots están siendo alimentados, retroalimentados y dinamizados por alienígenas que, viniendo de otro planeta, potencian esa capacidad de control hasta convertirnos en esclavos. Bueno, esto es la apreciación de un hombre sin fe sobrenatural, sin conocimiento teológico científico. Aquí de lo que se trata es que estos señores globalistas proceden y además actúan mediante invocaciones al demonio. Y una invocación al demonio no es algo neutral, no es algo trivial. Lo que ocurre cuando se invoca al demonio es lo mismo que ocurriría en un cuarto como este, el del estudio de TLV1, si detrás de un biombo hay una persona que se llama Mario. Y yo lo nombro sin saber que está detrás del biombo. Y nombro a Mario, o por su sobrenombre, o por sus apelativos, el otro va a salir del biombo y va a decir Atsum, aquí estoy, en la expresión latina. Cuando invocamos al demonio, consciente o inconscientemente, en el plano objetivo, el demonio se hace presente. Y esto es lo que hace esta gente. Invocaciones directamente satánicas. Vuelvo a reiterarles, a subrayar, vean ustedes, si no, las ilustraciones con que cierran los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahí está el anticristo, ahí está el demonio propiamente. Lo tienen en pantalla y lo pusimos aquí también en pantalla. Digo entonces esto precisamente, se trata de invocaciones satánicas y por eso es que la inteligencia artificial, no el robot, sino la inteligencia única, no un ente abstracto, una inteligencia planetaria neutral, sino la inteligencia del anticristo es la que va a tomar cuenta de la conducción de cada uno y de todos nosotros. Ese es el ideal de la Cuarta Revolución Industrial. Vean ustedes cómo tratamos de ir conociendo el sistema en su desarrollo y en su finalidad. De eso se trata. Bueno, ahora sí, yo les propongo una pausa para dar lugar un poco a la reflexión y para que podamos continuar ya con los aspectos que quedan resolver. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida.
El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces con el desarrollo previsto, pero ya en sus aspectos más acotados al plano, como dije, antropológico, al de la comunidad política y a nuestras actitudes de frente a la fe sobrenatural. No hablo de la fe sobrenatural en sí, sino de la actitud del hombre frente a la fe sobrenatural. Verán ustedes por qué. Me refiero a este aspecto y no a la fe como objeto de conocimiento, como objeto a tratar con ustedes. Ante todo, hay que decir que el lugar de partida que debemos tener en cuenta es el libro tercero del alma, Peripsige, el libro tercero del de ánima de Aristóteles, donde precisamente podemos, también en la metafísica, precisamente en el primer párrafo, también en la ética y en el primer parágrafo de la política, podríamos definir en el hombre dos grandes tridimensiones. Es el hombre, ante todo, un ente biológico, una entidad biológica. Digo esto para referirme a lo que es la vida vegetativa en la persona humana, lo que hace al crecimiento, lo que hace a sus órganos, a su composición biológica, a su química, si quieren, como tanto se reitera y como tanto énfasis se pone en los días que corren. Es el hombre también un ser afectivo. Esto es de capital importancia en la antropología aristotélica. No es solo la inteligencia y la voluntad, es la vida de los afectos que nos hace precisamente gozar de lo bueno y útil y honesto. De otra manera seríamos como robots. Justamente de eso se trata, ¿no? Y por último, somos seres capaces de conocimiento. Esto es muy importante para lo que seguirá en programas posteriores. Pero precisamente porque somos capaces de conocimiento es que somos hombres intelectuales. Nuestra persona humana alcanza su más completa unidad sistemática desde la inteligencia superior, que es el sujeto de atribución de la alta vida del espíritu. Somos además de intelectuales por naturaleza, de racionales por naturaleza, somos políticos por naturaleza, el son politicón que tantas veces hemos escuchado. Políticos por naturaleza porque todos juntos queremos un fin y no queremos la negación de ese fin, que es el bien honesto, el bien común político. Querer lo mismo y no querer lo mismo es la definición ciceroniana de la amistad que está en la base de la koinonia política de los griegos, de la comunidad política. Pero por último, somos por naturaleza también, y esto lo prueba cabalmente Aristóteles al final de su metafísica, somos animales religiosos, que no alcanzamos la más elevada síntesis tan solo en el ejercicio de la razonabilidad, sino en la contemplación de Dios. La inteligencia se perfecciona con la verdad, sí, ciertamente, pero se hace mucho más perfecta
en la cabal sabiduría que se obtiene en la contemplación de Dios, fundamento de la verdad y del bien. Esto es el hombre. La cuarta revolución industrial ha operado una drástica reducción de la persona humana solo, en primer lugar, a su función cognitiva. Vean ustedes que hablo de cognitiva, no de gnosiológica, no de conocimiento, sino de cognitiva. ¿Por qué? Porque lo cognitivo pone hincapié, hace justamente resaltar el órgano del conocimiento, pero no el conocimiento como unidad espiritual entre la esencia y nuestro intelecto. No el conocimiento en su dimensión espiritual, sino en su mera función organológica, orgánica. Por eso se habla de los problemas cognitivos, como si el alma humana fuese tan solo un mecanismo de relojería, para tomar una expresión que está presente tanto en Hobbes como en Descartes, su maestro filosófico. Pero le sigue un paso todavía posterior, que es la reducción de la cognición o la fusión de la cognición a la sensación, a la sensibilidad, a la pura función de los sentidos exteriores, que es pura materialidad. Desaparece aquí la dimensión reflexiva, la abstracción de las esencias. La cuarta revolución industrial nos acota, nos obliga a acotarnos al nivel puramente del contacto material de los 5 sentidos exteriores, a los que interviene con su estrategia de los sensores, que pretende colocar en ellos, a través del proyecto de Ray Kurzweil, el gerente de Google, o del señor Elon Musk, también con su proyecto Starlink o Neuralink, etcétera, que ustedes ya conocen tal vez mejor a esta altura. Digo entonces, el hombre es cognición que se hace pura sensibilidad. Es exactamente esta la expresión tomada por Yuval Harari, que a su vez recoge de Epicuro, su filósofo de referencia. El hombre es pura sensación. Estas dos características, la cognición, la reducción de la vida del espíritu a la vibración cerebral, a la vibración del sistema nervioso o a la secreción hormonal, por decirlo de alguna manera, dinamiza una pasión que ustedes conocen por haber experimentado en el periodo del encierro durante la pandemia, el miedo. Esta es una de las notas dominantes antropológicas de la cuarta revolución industrial. ¿Miedo a qué? A dos aspectos. En lo inmediato, a la muerte violenta, un tema típicamente hobbesiano. ¿Miedo a qué? Precisamente el miedo a la muerte como fin natural de la vida. Yuval Harari va a hablar en su Homo Deus de la tendencia del hombre hacia lograr dos grandes cosas: la felicidad química obtenida a través de los fármacos, digo concretamente la droga, no la contemplación del bien, no la contemplación del bien útil, de la belleza, sino de la droga, del incentivo químico, la felicidad de laboratorio llama, y la inmortalidad. Hombres que según las pretensiones del globalismo, según su guión narrativo, podrán vivir hasta los 150 años. E inclusive crear hombres a medida, lo dije en otras oportunidades, entre los 23 grandes objetivos de la cuarta revolución industrial, los bebés de diseño. Digo, con estos elementos de juicio pueden comprender ustedes la profunda transformación. Para decirlo con la terminología originariamente epicureísta, dos aspectos contempla la antropología de Yuval Harari, mentor de la cuarta revolución industrial, desde la filosofía. A saber, la ataraxia como actitud de vida. Ataraxia significa el bienestar, la tranquilidad del aquí y del ahora. Pero para esto no hace falta la cuarta revolución industrial. Ven ustedes como nuestros contemporáneos, nuestros vecinos, nuestros familiares, cuando les hablamos de esto, prefieren cambiar de tema. Está ocurriendo, pero prefiero no enterarme. Que ocurra, por lo menos que yo no me entere. Y esto logra precisamente el progreso de la cuarta, y el progreso veloz. Estamos viendo en qué medida hay amplitud, hay profundidad de objetivos, y en la medida en que se dinamizan estos objetivos, precisamente con la velocidad en que se transmite la información para que logremos estos cambios.
la estrategia de sensores, por ejemplo, en el caso de la antropología de la persona humana. Digo entonces la ataraxia y el ideal del son athanatos, o sea, del hombre inmortal. Es un imposible, pero es de alguna manera la tendencia a endiosar al hombre y la vida humana como la única vida posible. Este es un tema claramente también tomado de Marsilio de Padua, como lo voy a decir cuando me refiera finalmente a la cuestión de la fe sobrenatural. Dos grandes estrategias hay para producir estos cambios en la biología humana, en la genética humana, que provienen de dos grandes tesis, cuyo lugar de desarrollo es el Massachusetts Institute of Technology, vale decir, la tesis del señor Elon Musk y la tesis de Ray Kurzweil, ¿no? Yo ya me refería a esto en otras oportunidades, pero básicamente se trata de una intervención en el órgano de la inteligencia, que es el cerebro, para reducir toda la conducción de nuestra vida al control de sensaciones cerebrales cognitivas y además afectivas. Una felicidad también química, no humana, sino, si ustedes quieren, de un androide, sí, de un mitad hombre, mitad robot. Todo esto conduce a situar al ciudadano global. Este es el sujeto de la política del hombre que pretende la cuarta revolución industrial. Lo lleva a situarse en lo que yo he llamado la cultura de la inmediatez. Ya no hay conocimiento por vía de contemplación, porque la cultura de lo inmediato, la cultura del conocimiento instintivo que se da en el contacto con la pantalla o con el mouse o con la mirada, solamente como se pretende ahora, lograr que nuestra vista sea un mecanismo de interfaz para que viendo un producto lo compremos y nos llegue a domicilio. Esto es lo que progresa entre nosotros. Justamente eso es lo que conduce a situar al hombre en el marco de un nuevo existencialismo que yo he llamado ciberexistencialismo. Su cultura es la cultura de la inmediatez, de la respuesta irreflexiva, de la respuesta instintiva. Verán ustedes que además de prestar esto, un señalado servicio al gobierno mundial, porque ahora el que piensa es otro, a saber, el intelecto único de la inteligencia artificial o del anticristo, como lo he llamado yo, además de eso, le ofrece la base incluso religiosa a esta nueva religión, a esta nueva experiencia religiosa que es la cuarta revolución industrial. Quisiera en este punto realizar un excurso cosmológico, como se me ha ocurrido llamarlo. Saben ustedes que el medio ambiente, como lo dicen las conclusiones del Davos 2025, se identifica con el cielo empíreo, con el cielo que vemos allí donde están las nubes, donde se pone nublado y llueve o sale el sol. Ese es el medio ambiente, el cosmos visible. Debajo está el espacio y el tiempo donde vivimos nosotros. Ese es el teatro de operaciones grande, pero el teatro de operaciones por excelencia, esto lo leen ustedes en Bill Gates sin ninguna dificultad y también en Klaus Schwab, es el cerebro humano, que es objeto de la velocidad, de la amplitud y la profundidad de las transformaciones que busca la cuarta revolución industrial. Esto, el cielo empíreo y el espacio y el tiempo, a su vez, en mi excurso cosmológico, se inscriben en el cielo como locus theologicus, vale decir, como la morada de Dios y de las jerarquías celestiales. La cuarta revolución industrial se propone independizar el cielo empíreo, el cosmos visible, del dominio de la providencia divina, del dominio del Dios creador y providente. Se propone enfrentarse con la morada de Dios y de las jerarquías celestiales. Por eso no estamos frente a una lucha de poderes políticos, sino a la lucha final entre Dios, entre Cristo y el anticristo. Por eso se habla de un escenario apocalíptico. Por eso esto es una nueva religión. Una religión que los hombres de nuestro tiempo, productos del iluminismo, que podría empezar con Descartes, pero he señalado a Kant en las 4 preguntas fundamentales, que retoma la cuarta revolución industrial, acaba en el totalitarismo planetario que estamos viviendo con el título de cuarta revolución industrial. Acabado este discurso, les diría que aquí comienza justamente
esa pugna por sustituir, por succionar el intelecto humano en favor de la inteligencia única, de la inteligencia artificial. Dicho esto, cabe ahora referirnos brevemente a la afectación de estos tres grandes caracteres: la amplitud, la profundidad y la velocidad, la complejidad y la velocidad, pero sobre la estructura de la comunidad política planetaria. ¿De qué se trata? Bueno, en primer lugar se trata de una sustitución del Estado-Nación que se basa, porque Estado-Nación es Estado-Nación donde nacimos. Le sigue a esto el concepto de patria y de arraigo, en cuanto que el globalismo se propone a través de una fuerza homogeneizante el desarraigo. Vale decir, la creación de una república mundial sin patria. Digo entonces, en primer lugar, el desarraigo. En primer lugar, el desarraigo y la liquidación de los Estados-nación en favor del Estado único. Esto ya está funcionando. Una prueba de ello es precisamente, la recogen ustedes en la página precisamente del Foro Económico Mundial, donde van a encontrar, ya desde hace muchos años atrás, un gobierno mundial que actúa con centros, un centro artístico, un centro económico, un centro sanitario, que son como sus ministerios, en función de los cuales estos gobiernos, como los nuestros, actúan. Es impensable que una persona con tanta evidente falta de capacidad y de conocimientos políticos rigurosos como el presidente actual de nuestro país haya tenido la sensatez de lograr 400 páginas coherentes, llamadas ley bases y punto de partida, como quieran llamarles, para el futuro de los argentinos. Esto ya estaba escrito. Este es un guión que se encaja como una pieza perfecta de rompecabezas con los fines siniestros y apocalípticos de esta cuarta revolución industrial. Algo se ha dicho en estos días, según vi en estas pantallas de TLV1 al respecto, en sus aspectos económicos, en la explotación del oro, etcétera, que tiene lugar en el sur, en la producción de los incendios por todos lados, etcétera. Todo esto ya lo saben ustedes, otros colegas que han pasado por esta pantalla lo han expresado también con absoluta claridad. Digo eso, pero justamente la velocidad se imprime aquí a través de la estrategia de disruptores. ¿Cuáles son los disruptores? Los disruptores son aquellos que aceleran el curso de la historia, que hacen que el tránsito hacia el nuevo orden mundial sea más rápido. Esos disruptores son disruptores climatológicos que se producen a través de desastres climatológicos, atribuidos a la intervención abusiva del hombre, por lo tanto reclaman control. Son disruptores sanitarios que, como ustedes ven, se producen por crisis sanitarias como la que hemos vivido. Disruptores económicos que son el resultado de los dos anteriores. El estallido de guerras en distintos lugares del planeta, que también es lo que asistimos en estos últimos tiempos. Los disruptores que operan sobre estas comunidades políticas atómicas, que no son comunidades, sino meros agrupados de esa cuna de gatos de la que hablé al principio, de seres que ya no piensan por sí como personas individuales de naturaleza racional, sino a los que se les ha intervenido y sustituido a la inteligencia en favor de una inteligencia única que sí nos asegura una conducta racional que respete ese alto criterio de legitimidad, que no es la ley de Dios, sino la huella de carbono. Y que cierra este sistema, esta circularidad inmanente propia del anticristo, a la que llaman medio ambiente, pero que está dentro de los planes de Dios, al menos por permisión. Digo entonces, para lograr todo esto, hay una operación que se realiza no desde los estados-nación mismos, sino de lo que se ha dado en llamar el estado profundo. El estado profundo es la sinarquía, lo he dicho aquí en otras oportunidades, y no una sino varias veces. Pero es que esta sinarquía, este poder que se presenta por derecha y por izquierda, y le hace creer a más de un ingenuo que izquierda y derecha son dos opciones antagónicas, actúa mediante
la fusión de lo público en lo privado. También esto es una falsa dicotomía. No hay división, no hay distinción entre público y privado. Esto es algo propio de la modernidad. Lo que ocurre en una familia no es lo privado, es lo público, porque el ciudadano, el niño que se cría en el hogar materno, en el hogar paterno, es el futuro ciudadano. Y si de allí sale un delincuente, saldrá un mal ciudadano. Entonces lo público es absolutamente todo, es lo político. Y política es la educación, hasta de la madre respecto del hijo. Esa es preparación para la vida política. Es una ficción dividir entre público y privado. Pero bueno, dado que se usa, dado que es de uso corriente, la tomamos aquí a los menos efectos explicativos. Digo entonces la fusión del carácter, del sector financiero privado respecto del público. Es el Estado profundo que mediante el monopolio de los recursos económicos de todo tipo y materiales también y tecnológicos fundamentalmente, logra condicionar a los actores políticos para que operen estos cambios en las comunidades políticas. Resumiendo, damos lugar entonces a la fusión en unidades atómicas del Estado-Nación, vale decir, la desintegración del Estado-Nación en átomos pequeños de agrupados de androides que se llaman ciudades de los 15 minutos. Insisto en el modelo del desastre natural en Bahía Blanca, en Valencia, en Río Grande do Sul y en otros lugares del mundo. Insisto en eso. Hay que ver cuál va a ser la reconstrucción urbanística de estos lugares donde el señor Carlos Moreno ya vino operando su famosa revolución de la proximidad, de la cual también aquí hemos hablado. Todo esto se reduce ahora a una nueva revolución, una revolución precisamente en el campo del pensamiento. Se llama vulgarmente la reducción del pensamiento al pensamiento único, cuyo autor es el señor Edgar Morin, inspirador del modelo de ciudad de 15 minutos. Edgar Morin es un sociólogo que piensa, como Klaus Schwab, que hay que abandonar esto de la reflexión personal para aprender a pensar en, por y con el sistema. Vean ustedes que estoy utilizando palabras casi teológicas, por él, con él y en él. ¿A qué me refiero? Por él, con él y en él, con la inteligencia única del anticristo, que ahora es el motor y gobierno de la vida moral y política. Una vida que, habiendo caducado el proyecto de la física de Aristóteles, elimina la responsabilidad moral por las acciones. Es otro el que actúa por nosotros. Nos han convertido precisamente no en máquinas de relojería, sino en propiamente robots que cumplimos órdenes como si viviésemos en el infierno de Dante. Bueno, quisiera hacerles al respecto de esto alguna digresión de carácter también teológica. Ustedes saben que en el Génesis leemos que la creación más elevada del hombre de Dios ha sido el hombre mismo, ¿no? Después de crear todas las cosas, haber adornado el cielo, etc., creó al hombre. El Génesis crea a esa sustancia, ese todo sustantivo. Con todo me refiero al sistema. El sistema es un todo. ¿Qué es ese sistema visto de la perspectiva de la totalidad? Para que se entienda mejor lo que vengo diciendo. Hay un todo sustantivo, el de la persona humana, objeto de intervención por parte de la Cuarta Revolución Industrial. Me acabo de referir a eso. Pero después leemos en el Génesis que viendo Dios su creación del hombre, dijo para sí, no conviene que esté solo, y fundó la familia. Fundó la familia. Y entonces creó la mujer para que se perfeccione con el hombre y el hombre con la mujer, que es la base de la comunidad política. Hasta aquí el Génesis. Pero ahora, la intervención de la Cuarta Revolución Industrial nos conduce al libro del Apocalipsis, donde la inversión completa del Génesis, donde el hombre se convierte en apenas justamente eso, vibraciones sensoriales, sensitivas, eléctricas, está al servicio de los animales, de los vegetales y del medio ambiente. Eso es la inversión del libro del Génesis que constituye el plan del anticristo. Ese es el sistema anonadante al que me refiero cuando hablo de un todo anonadante para referirme al sistema de la Cuarta Revolución Industrial. Lo he enfocado desde el comienzo bajo la perspectiva sistemática. Ahora ven ustedes entonces
cómo tratando este problema de la persona humana y de la comunidad política se puede entender perfectamente bien la complementariedad de esta cuna de gatos, de este mundo de zombies, con un mundo nuevo gobernado por un intelecto único, que es el intelecto del anticristo. Miren, el día sábado, creo que fue el día sábado, apareció en La Nación, en la parte cultural, un señor desconocido intelectualmente, no se sabe qué trayectoria posee científica rigurosa, pero aparece un señor circunspecto diciendo que la cultura de nuestros días se debate en una fusión entre Hobbes y el anticristo. Bueno, justamente eso es lo que venimos diciendo hace muchos años, no yo, sino muchos, aquí en el país y en el mundo entero. No ha descubierto nada este señor que sale allí en La Nación. El Leviatán es la figura precisamente de ese monstruo marino, el anticristo, el que justamente está preanunciado en aquellos Juegos Olímpicos a los que hice referencia, y su inteligencia es lo que hoy nosotros llamamos el intelecto artificial, la inteligencia única, tema tomado de la tradición aristotélica árabe, ¿eh? Cuando me refería a Averroes y Al-Farabi, ¿no? Hecho esta digresión, quisiera pasar ahora, para ya aproximarme al final, a la recepción de estas tres grandes notas de la Cuarta Revolución Industrial: amplitud, profundidad y velocidad, complejidad y velocidad en el plano de la fe sobrenatural. Teniendo en cuenta todo lo que vengo diciendo, mirando en retrospectiva, este hombre, cultura de la inmediatez, reducido a la vivencia del momento, podría decirles que la figura por excelencia, el hombre religioso por excelencia de la Cuarta Revolución Industrial es el hombre pensado según la forma mentis del progresismo católico. Es el hombre que hace uno a Dios con el hombre, pero un Dios natural, creado por el hombre, el Dios de la vivencia, de la experiencia de Dios. Dios no es objeto de experiencia, sino de contemplación y de imitación. Pero esa presencia de Dios que lo hace uno, no por participación, no por la fe sobrenatural, sino que lo compenetra al modo de un cierto panteísmo naturalista con la persona humana, que lo hace garantizar que cada vivencia es una sorpresa del Espíritu Santo. Estoy tomando palabras de Jorge Bergoglio. Es justamente la dimensión religiosa del ciberciudadano, del hombre inserto en la cultura de la inmediatez. Ha contribuido no poco a esto la teología antropocéntrica de Karol Wojtyla en dos aspectos: en la recepción de la teología de Antonio Rosmini, que expresamente admite la presencia del Espíritu Santo en la persona humana, y además la tesis esbozada también por Karol Wojtyla, a saber que la redención de Cristo se alcanza solamente por los méritos de Cristo en la pasión, en la cruz, justamente lo que estamos viviendo y lo que habremos de vivir en los próximos días que corren, de la Cuaresma y la Semana Santa. Esto da lugar precisamente a la tesis, al encardinamiento de la tesis de Karl Rahner del católico anónimo. Cualquier persona de cualquier religión es un católico sin saberlo, porque en él justamente operan estas dos grandes tendencias. Nos dirigimos sin saberlo al mismo Dios y hacia el mismo fin. Esta es la base del ecumenismo que ha inaugurado precisamente la declaración de la libertad religiosa del Concilio Vaticano II. Es la nueva religión del anticristo, es aquella religión hecha hombre, hecha religión natural, aquella religión que reconoce un Dios como fuerzas del cielo, como bien lo dice el presidente. Esas fuerzas del cielo son el motor del cielo cosmológico, pero no el locus teológico del que hablé antes en el excurso cosmológico que les hice referencia en la primera parte. Es el Dios de la tradición hebrea al que se refiere el Concilio Vaticano II. Y por eso, porque en el hombre habita esa certeza de la redención, por eso, en virtud de la recepción de esas tesis del progresismo católico, que dan lugar al ecumenismo religioso, a la igualación de todas las religiones, es que precisamente asistimos no apenas en nuestros días, sino inclusive desde el tiempo de Angelo Roncalli, porque si hay un común denominador que los ha unido a todos
empezando por Roncalli, siguiendo por Montini, hasta Wojtyla y hasta Bergoglio hoy, incluido a Ratzinger también, que habla en términos de transformación de la conciencia religiosa para hablar de la transmisión de la tradición, será objeto de otra exposición. Digo, esto implica la aceptación de la igualación de todas las religiones. No hay tesis más herética que esta. No hay tesis más herética que esta porque implica nada más ni nada menos que convertir, que transformar precisamente en vana hasta el derramamiento de la última gota de sangre de Cristo en el Calvario para redimir a los hombres. Todas las religiones son iguales, tanto el Cristo Redentor, el Hijo de Dios vivo, como los dioses hechos según la medida de la inteligencia humana. Fíjense ustedes qué cosa tan grave que ha producido el modernismo, que como bien recuerda el Papa San Pío X, es la sumatoria, la unidad armónica de la totalidad de las herejías, que ha sido pronunciada, digo entonces, desde Roncalli hasta Bergoglio. Pero esto tiene una perfecta significación política a los fines de la Cuarta Revolución Industrial. Está pensado desde antes todo este proyecto, porque ya Leo Strauss en el año 70 decía: debemos poner nuestra esperanza en el desarrollo tecnológico chino, vean ustedes la actualidad, años 70, para decir después, en sus comentarios al existencialismo de Heidegger, que los hombres van a estar verdaderamente unidos en una sociedad planetaria cuando alcancen a configurar una religión superadora del catolicismo, auténticamente humana, hecha en torno de un Dios mortal que es el anticristo. Esto es Leo Strauss. Lo encuentran donde acabo de decirles, pero no son palabras mías. Prefiero cederle en esto la palabra al señor Vincenzo Paglia, quien por mandato explícito de Jorge Bergoglio, no ahora, cuyo destino todos desconocemos, no ahora, cuyo destino todos desconocemos, subrayo, sino partiendo de las orientaciones del último documento de Bergoglio, que se llama El Obispo de Roma, donde corona precisamente como la cereza del postre, expresión muy cara a Bergoglio, toda la destrucción de la fe católica en el ecumenismo, a saber, la religión mundial. Escuchen ustedes, vean en pantalla y luego haremos un breve comentario de esta nueva religión mundial a que nos llama como coronación del progetto della Quarta Rivoluzione Industriale Vincenzo Paglia. Di fronte a tutto questo noi abbiamo sentito l'urgenza di salvare l'umano comune. La Pontificia Accademia per la Vita, proprio per questo termine vita, noi sentiamo l'urgenza di chiamare a raccolta tutti, religioni, scienziati, uomini di buona volontà, per una nuova alleanza planetaria per salvare l'umano comune. Lo que ustedes vieron en pantalla es el llamado de la cabeza de Roma a la unión de todas las religiones, además con los científicos. ¿Para qué? Para producir el ideal de ese gnosticismo de la Cuarta Revolución Industrial como experiencia religiosa, la redención del hombre de un nuevo diluvio, al que llaman la intervención desmedida del hombre con el medio ambiente. El colapso planetario, la Cuarta Revolución Industrial ha penetrado en la forma mentis de los hombres supuestamente a cargo de la Iglesia visible. Cuando hablo de Iglesia me refiero a esta institución humana que ustedes ven ahora, y no justamente a la Iglesia fundada por Jesucristo, que vive en el desierto, que ha huido al desierto, como también está escrito en la Biblia. Ha huido al desierto. La que llama a las religiones a unirse todas para crear una nueva religión es la religión del progresismo católico, que alcanzó su más elevada síntesis como totalitarismo, incluso religioso. ¿Saben por qué? Porque ese mismo hombre, el que tiene que crear religiones distintas, ha probado ser incapaz inclusive de vivir en el medio ambiente. ¿Cómo va a crear un Dios a su medida? Y entonces allí se impone la solución de Yuval Harari, a saber, la creación de una religión a través de la inteligencia artificial. Esto lo leen en la obra llamada Nexus de Yuval Harari. La inteligencia artificial creará
ese objeto de esta nueva teología panteísta y gnóstica, porque le ofrece al hombre su redención. La pregunta se impone para cerrar estas reflexiones del día de hoy. Y entonces, ¿cómo es posible la salvación humana? ¿Cómo es posible la salvación en términos de vida sobrenatural para el hombre? La salvación consiste precisamente en invocar a Dios en cada momento de nuestras vidas, con una jaculatoria que debemos llevar siempre en los labios para contrarrestar estas invocaciones satánicas que se ven en la cultura, que se ven en el arte, que se ven en la política y en una ética tecnológica propuesta por la nueva derecha, asociada con el progresismo católico, que necesariamente irá a acabar en este fin, en el totalitarismo planetario. ¿Por qué digo la nueva derecha? Porque mejor se acomoda con las dimensiones de la persona humana. ¿Y cuál es su talón de Aquiles? En que no posee ninguna base metafísica ni teológica rigurosa. Es una ética y una teología, diríamos, tecnológica, de base tecnológica. Y no hay que entender aquí, en lo que estoy diciendo, que el conservadorismo católico se opone al progresismo. La relación que hay entre el conservadorismo católico, el tradicionalismo de cotillón, que todo lo resuelve a la restauración de la misa en latín, al latín y al canto gregoriano, sin entender las transformaciones radicales del Concilio Vaticano II para instaurar la religión del anticristo, son el precedente lógico del totalitarismo en su más elevada forma espiritual, que es la religión del anticristo. Eso es Cuarta Revolución Industrial. Sin esta síntesis, toda la obra de Klaus Schwab se caería como un castillo de naipes. Les agradezco muchísimo su atención, espero haber sido una vez más de utilidad para ayudar a esas reflexiones que debemos realizar y todas conducentes a abrirnos justamente la dimensión de la esperanza cristiana. Muchísimas gracias, nos encontraremos en 15 días más adelante.